Hola, mi nombre es Andrea Mujica, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Formo parte de la sección 1 de la Cátedra de Psicología de la Comunicación. Hoy les vengo a hablar sobre la psicología social. ¿Qué es la psicología social? Es la disciplina científica que estudia las relaciones entre el individuo y la sociedad. Su objetivo principal es explicar y comprender la interacción entre personas y grupos producida en la vida social. Según Baró, en 1990, la vida social se entiende como un sistema de interacción con mecanismos de comunicación, donde las necesidades colectivas crean normas y estructuran relaciones y conflictos. Origen y desarrollo histórico. Primera etapa. El desarrollo de esta ciencia comenzó formalmente en el siglo XIX, impulsado por una pregunta central: ¿qué mantiene unidas a las personas dentro del orden social? Aquí comenzamos a ver las corrientes europeas. Estos plantearon la idea de una mente grupal que transciende los intereses individuales. Personalidades durante esta etapa destacaron, como es el caso de Wundt, quien estudió los productos mentales generados en comunidad y los vínculos sociales. También encontramos a Freud, que sostuvo que los lazos afectivos y la identificación con un líder sostienen el vínculo colectivo. Durkheim introdujo el concepto de conciencia colectiva como un hecho social y fuerza coactiva. Está Weber, que sugirió que la ideología es el motor de unión, transformando intereses en valores comunes. Segunda etapa. En este periodo, el centro de estudio se desplazó a Estados Unidos, enfocándose en cómo el individuo se integra armoniosamente al orden social. El contexto durante esta etapa es que surgió la necesidad de integrar grandes olas de inmigrantes y responder a las exigencias del capitalismo industrial. La metodología implementada durante esta época cobró relevancia en el enfoque experimental y la producción de datos bajo criterios de la ciencia moderna. Tras el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, la psicología social resituó su quehacer para comprender fenómenos como el altruismo, la obediencia y el conformismo, teniendo áreas de interés como los pequeños grupos, cambios de actitudes y formación de la personalidad. Estudios clásicos que se realizaron fueron los trabajos de Cherif sobre normas sociales, Ash sobre conformidad y Milgram sobre obediencia. Y surgió la teoría crítica. La escuela de Frankfurt buscó entender los desencadenantes del régimen nazi. Tercera etapa. La década de 1960 marcó un periodo de escepticismo debido a la desconexión que había entre la investigación de laboratorio y las realidades sociales. Comenzaron los cuestionamientos. Es por ello que se criticó el carácter impreciso de la disciplina y su supuesta neutralidad ante las estructuras de poder. El construccionismo también se vio, ya que autores como Moscovici, Tafel, Berger y Luckmann comenzaron a ver la realidad como una construcción social. Surgió el enfoque individual. Ross y McDougall en 1908 debatieron entre las tendencias innatas y la interacción mutua como base de la sociedad. También surgió el enfoque experimental, que fue liderado por Watson y Alport. Este buscó leyes generales mediante el estudio de la conducta observable. También en esta etapa se desarrolló o se dio a conocer la psicología social aplicada, que se orientó hacia la intervención profesional para solucionar problemas sociales reales, y también surgió el enfoque transdisciplinar, que este propone la colaboración sin divisiones estrictas entre psicología, antropología y sociología. Ahora vamos a hablar sobre la interacción social. La interacción social representa el vínculo esencial que sostiene el funcionamiento de la sociedad, extendiéndose mucho más allá del ámbito familiar para abarcar relaciones laborales, políticas, educativas y recreativas. Este lazo se estructura a través de tres componentes fundamentales. En primer lugar, está la relación en razón del estatus. Se refiere al vínculo basado en las posiciones o puestos que los individuos ocupan dentro de la estructura social, lo cual también se aplica a la interacción entre distintos grupos, clases o asociaciones. Por otro lado, está la relación de virtud del rol, en virtud del rol. Constituye una interacción funcional y recíproca que se activa cuando las personas desempeñan papeles sociales complementarios, como ocurre en las dinámicas padre-hijo o vendedor-cliente. Finalmente, existe la relación en virtud del proceso, que define las normas básicas y repetitivas de operación social. Estos procesos incluyen dinámicas de cohesión, como es el caso de la cooperación, la acomodación y la asimilación, así como procesos de tensión o disputa, como el conflicto, la obstrucción y la competición. Clasificación de los procesos de interacción social. Los procesos de interacción social se dividen en dos grandes categorías
que definen cómo se vinculan los individuos y los grupos. Esto podemos encontrar los procesos conjuntivos, que son relaciones positivas basadas en la interacción y la justicia que permiten mantener a la sociedad como un organismo vivo. Estos se manifiestan en tres formas. Cooperación. Es la base de la vida social. Dos o más personas suman esfuerzo de manera recíproca para alcanzar un bien común. Aquí el proceso de trabajar juntos es más importante que el beneficio individual obtenido. Luego está la asimilación. Ocurre como cuando individuos o grupos adoptan las pautas de comportamiento de otros. Es un proceso mutuo de adaptación cultural, aunque factores como el idioma o la religión pueden dificultarlo. Y también está la acomodación. Es el mecanismo para coexistir en paz tras un conflicto. Las partes aprenden a ajustarse mediante la tolerancia, la conciliación o el arbitraje para evitar nuevos enfrentamientos. Y podemos encontrar los procesos disyuntivos. Son relaciones negativas donde predominan la hostilidad y la falla de solidaridad, lo cual hace que se alejen las personas entre sí. Este se divide en conflicto, la forma más directa de oposición, donde las partes intentan excluir o aniquilar al otro para alcanzar un fin. Su expresión máxima es el enfrentamiento armado. Está la obstrucción, es una forma indirecta de hostilidad. Consiste en impedir que éste logre sus objetivos sin confrontarlo de frente. Curiosamente, puede ocurrir incluso dentro de entornos que requieren cooperación, como en el debate de parlamentarios. Y está la competición. Es el esfuerzo pacífico por alcanzar un objetivo compartido, que es escaso o valioso. A diferencia del conflicto, la atención se centra en la meta y no en la destrucción del oponente, siguiendo reglas formales establecidas por la sociedad. Ahora vamos a hablar de la percepción social. La percepción social es el proceso mediante el cual los individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales para dar sentido a su entorno. Luego están los procesos de percepción social. Para comprender cómo se forma esta interpretación del mundo, es necesario analizar tres grupos de factores que influyen directamente en el proceso. En la persona, que es el perceptor, perdón, factores internos como las actitudes, los motivos, los intereses personales, la experiencia previa y las expectativas que se tienen sobre una situación o individuo. Está el objetivo, que es lo percibido, características propias como el estímulo, destacando principalmente la novedad, que es lo que logra captar nuestra atención de forma inmediata. Y está en la situación, que es el contexto. Elementos ambientales como el movimiento, los sonidos, el tiempo, el tamaño de los objetos, el entorno de trabajo o el entorno social y los antecedentes de la situación. En definitiva, para explicar el comportamiento social debemos prestar atención a los estímulos del medio ambiente, los cuales en este campo de estudio suelen ser otras personas y las conductas de estas. Elementos principales de la percepción. Recepción sensorial. Es la base física. Sin los sentidos como vista, oído, tacto, etc., no hay percepción. Sin embargo, las sensaciones nunca llegan de forma aislada. El cerebro realiza constantemente una selección de estos datos para procesarlos. Está la estructura simbólica. Percibir no es solo recibir datos, sino asociarlos a un concepto o significado. Por ejemplo, al escuchar un motor en el cielo, no solo oímos un ruido, sino que nuestra mente recupera la imagen y el concepto que se nos viene rápidamente a ella es el de un avión, basándose en experiencias previas que hemos tenido. Están los elementos emocionales. La mayoría de nuestras percepciones no son neutras. Están vinculadas a procesos afectivos que generan sentimientos o emociones, ya sean agradables o desagradables. Esto influye en cómo recordamos o interpretamos lo que vemos. La psicología de la Gestalt, también conocida como la teoría de la forma, a principios del siglo XX, psicólogos alemanes como Wertheimer, Kohler y Kafka revolucionaron este campo al postular que la percepción no es una simple suma de sensaciones aisladas. Su principio fundamental es que el todo es más que la suma de sus partes. Ahora vamos a hablar de la comunicación no verbal. Esta es el canal de la verdad emocional. Se divide en tres tipos. Está la kinésica, que son los gestos y posturas, las 6 emociones universales, que es alegría, tristeza, asco, miedo, ira y sorpresa. Son el lenguaje biológico de la especie. Está la proxémica, el manejo del espacio personal. Cuando alguien se acerca demasiado, activa nuestra amígdala. Esa amígdala es el miedo o la defensa. El uso del espacio denota poder. Y está la paralingüística,
que es el tono y ritmo. Un líder no convence porque dice, sino por el tono de autoridad y seguridad con el que dice las cosas. Luego encontramos las funciones del lenguaje no verbal. El cuerpo y la voz son imprescindibles para otorgar sentido a lo que decimos. Según la autora Pico, sus funciones principales son complementar y matizar. Un suspiro o un tono enérgico puede cambiar el significado de una frase. Comunicar directamente. Gestos como encogerse de hombros sustituyen las palabras. Regular la conversación, las pausas y la mirada indican de quién es el turno de palabra. Solucionar baches. Sonidos como nos dan tiempo para encontrar la palabra adecuada. Simultaneidad permite atender dos canales a la vez. Ejemplo, hablar por teléfono y hacer señas a alguien para que pase. Percepción del medio social. Perdón. La psicología social busca predecir cómo los demás influyen en nosotros. Aquí la percepción social es el nexo. No respondemos al mundo de forma directa, sino que transformamos los estímulos en un sistema interior, que tiene significado. Como dice Bander, no existen hechos puros, sino hechos interpretados. Interaccionismo simbólico. Es una corriente que sostiene que nuestra identidad y la organización social dependen del sentido y los símbolos que surgen en la interacción. Defiende las verdades situadas, que es que la verdad depende del contexto y la utilidad práctica. Y propone que nos definimos según cómo interactuamos con los demás. Representaciones sociales. Son sistemas de valores, creencias y códigos comunes, perdón, que ayudan a las personas a orientarse en su mundo. Funcionan como una guía práctica para actuar en sociedad. Sus características principales es que concretan lo abstracto. Convierten las ideas complejas en conceptos digeribles, como lo son los estereotipos. Perdón. Evolucionan, no son estáticas. Los grupos la fabrican y transforman constantemente. Parten del sentido común. Se nutren de la comunicación cotidiana y los medios. Y son cognitivo-afectivas. No solo son datos, también incluyen sentimientos sobre lo que se percibe. Elementos que las conforman. Objeto. El evento o fenómeno central. Ejemplo, el concepto de familia. Sujeto. El grupo que asimila y transmite la idea. Y el contenido, que es la información acumulada, que incluye una parte figurativa, que es la imagen mental, simbólica, que es el lenguaje, y afectiva, que es la valoración social. Esa ha sido toda mi exposición. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención.